Pues amigos y amigas, después de Pablo Jerez, hoy continuamos con nuestro ramillete de gente estupenda que nos visita y que os regala su tiempo. Larisa de las Casas. Buenos días a todos. Buenos días y escuchamos. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Porque detrás de cada música está la palabra y también alguien. Nos encanta poner música a todas las secciones, ¿eh? Larisa, ¿qué tal? Pues yo muy bien. Tú tendrías que ser la que nos preguntaba todo. ¿Y cómo estáis? Y nosotros decir, bueno, pues bien, pues no sé. Estamos esperando a que nos regales tu tema, pero antes, lo diremos también al final, mañana vas a hacer un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal, ¿no? Sí, mañana celebramos el Día de la Biblioteca y vamos a estar ahí con un cuentacuentos, como ya los niños conocen la mecánica, será con títeres, tendremos actividades, tendremos incluso manualidades al final y todo enfocado a celebrar el Día de la Biblioteca. Pues ya lo saben. De todas formas tenemos la cuña, pero después al final se lo volveremos a recordar para que los niños puedan estar en una acción totalmente distinta. Claro. Y que es viernes y que es muy bonito. Claro. Larisa, ¿de qué nos vas a hablar? Pues hoy voy a hablar de algo que intrínsecamente hemos tocado las semanas anteriores, pero que hoy vamos a profundizar un poco más, y es la autoestima. ¡Oh, qué bien! Y vamos a comenzar. Qué necesario. Sí. Y vamos a comenzar con el cuentito, los cuentitos que tanto te gustan. Venga, me encanta. Y mira, y este viene también un poco enfocado con el Día de la Biblioteca, porque es una historia de un cuento. Y dice así: había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquito, letras pequeñitas y pocas palabritas. Era tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a envidiar a los cuentos mayores, esos que siempre que había una oportunidad eran elegidos primeros. Pero un día, un viejo y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos, y buscando cómo llenarlo, solo encontró aquel cuentito. A regañadientes lo incluyó entre sus palabras, y al día siguiente el cuentito se leyó en 1000 lugares. Era tan cortito que siempre había tiempo para contarlo, y en solo unos pocos días el mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que hablaba de que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento, porque precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran oportunidad. Es un cuento de Pedro Pablo Sacristán. Ay, nosotros, el optimismo lo necesitamos mucho. Sí, es que de la autoestima parte todo, ¿no? La autoestima es el punto base para que tu vida funcione de manera correcta y eficiente, para que tu vida funcione de manera positiva o para que tu vida funcione de manera caótica y negativa, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos hablando de la autoestima y cómo es importante cultivarla. ¿Pero qué es la autoestima? Pues para resumirlo en breves palabras, se puede decir que es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Nosotros actuamos según nos vemos a nosotros mismos. Y nuestra autoestima condiciona entonces nuestra forma de comportarnos en el mundo. ¿De qué manera? Una persona con una alta autoestima tiene mayor capacidad para reaccionar frente a los problemas, porque confía en sí mismo y en sus capacidades. Sin embargo, una persona con baja autoestima tiene dificultad para enfrentarse a la vida, porque no confía en sí mismo y piensa que no tiene ninguna cualidad. Entonces, ya vemos cómo la autoestima está condicionando nuestro comportamiento en el día a día, en la cotidianidad. Y el problema es que las personas con baja autoestima no son capaces de ver sus propias cualidades y capacidades, aunque las tengan. ¿Y esto por qué es? Pues porque han olvidado que la autoestima depende de su propia valoración de sí mismos.
y han entregado el poder de valorarse a los demás. Es decir, basan su juicio de sí mismo en el juicio que hacen los demás de ellos. Era un poco lo que hemos estado hablando en semanas anteriores, de cómo siempre tendemos a compararnos con unos parámetros que la sociedad, que las personas que nos rodean nos han preestablecido, y entonces en base a eso nos pasa como el cuentito de la historia del principio, ¿no? Decimos, mira, pues yo soy pequeñito, tengo pocas palabras, pues no soy tan bueno como este libro, que mira qué grande es y cuántas palabras tiene, ¿no? Nos cualificamos, nos clasificamos en relación a las comparaciones que hacemos con nuestro entorno. Y ese es el problema. Ahí estamos inmediatamente violando la definición de autoestima, porque estamos diciendo que la autoestima es cómo nos valoramos a nosotros mismos. ¿Quién nos está valorando? Nosotros. Nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Me imagino que eso tiene una dualidad. Por un lado, quien tiene la autoestima tan alta que se pasa, y por otro, quien no se da cuenta, porque no te das cuenta muchas veces y durante a lo mejor años, de tus cualidades o de que te están minando tu autoestima, que no eres tú y a lo mejor no te das ni cuenta, es tu entorno, la sociedad, tiene mucho que ver en la valoración de cada uno de su autoestima, ¿no? Justamente has resumido perfectamente lo que vamos a hablar el día de hoy, justamente. Vamos, te lo hubiera contado antes y no lo resumes tan bien. Lo primero es que tenemos que recalcar que la autoestima es innata en el ser humano. Todos nacemos con autoestima alta. Nosotros cuando somos bebés, todo es para nosotros porque nosotros creemos que somos capaces de todo, que todo lo podemos, que todo lo merecemos. Nacemos con ese concepto de merecimiento alto. De hecho, se puede decir incluso que los niños pequeños son un poco narcisistas, ¿no? En el sentido de que ellos no ven ningún defecto, no ven ningún problema, ningún impedimento, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Poco a poco, cuando vamos creciendo, vamos recibiendo los mensajes de afuera. Y esos mensajes son los que van moldeando nuestra percepción de nosotros mismos. Si recibimos mensajes positivos, esa autoestima va a ir creciendo y se va a ir adecuando, se va a ir normalizando. Ya nos vamos a dar cuenta que tenemos nuestros defectos, pero que nuestra autoestima, nuestra valoración de nosotros mismos no va a depender de esos defectos, sino del simple hecho de que somos personas. Pero si, por el contrario, recibimos mensajes negativos, nuestra autoestima, que estaba hinchada, engrandecida cuando éramos pequeños, se va a ir minando y va a ir desapareciendo prácticamente, y entonces son las personas que tienen una baja autoestima. También es muy importante destacar que en ese bombardeo de mensajes que vienen del exterior, hay una tendencia a decirnos de una u otra manera que amarnos a nosotros mismos incondicionalmente es una forma de egoísmo o de egocentrismo, ¿no? Aquella persona que se preocupa mucho por sí mismo, tendemos a decir, ay, es que tú eres un egoísta, no piensas en los demás, ¿no? Y volvemos, por ejemplo, a los ejemplos, valga la redundancia, que hemos dado las semanas pasadas, ¿no? Aquella madre que dice, no, que tú no me vienes a visitar todos los fines de semana, eres un egoísta, ¿no? Nos dicen, mira, si te dedicas mucho tiempo a ti, si te enfocas en ti, en tu crecimiento, en tus prioridades, en tus necesidades, eres egoísta, ¿no? Y utilizan el mandamiento ¿no? Amar a tu prójimo. No, tú tienes que amar a los demás, tienes que darte a los demás. Lo que pasa es que nadie se acuerda de la segunda parte, amarte al prójimo como a ti mismo. Y entonces solo nos dan énfasis en eso. No, tú tienes que ser dado a los demás. Es cierto, tenemos que ser serviciales, darnos a los demás. Pero es que no podemos hacerlo si primero, como bien dicta el mandamiento, no nos amamos a nosotros mismos. Y amarse a uno mismo es darse esa oportunidad de conocerse, de autoafirmarse, de saber cuáles son nuestras propias necesidades. No nos estamos dando esa oportunidad por sencillamente el cumplimiento que estábamos hablando de llenar las expectativas de los demás. Entonces, de esta manera, poco a poco, vamos dejando de amarnos, vamos descubriendo lo que supuestamente tenemos malo, lo inútiles, lo feos que somos, ¿no? Y todo esto va haciendo que nuestra autoestima vaya disminuyendo. Lo que no nos damos cuenta en esta situación es que estas percepciones
no son nuestras. Estas percepciones nos las han ido añadiendo al saco. Son otras personas los que nos han dicho, mira, no eres guapo, eres feo, no eres inteligente, más bien eres un poco tonto. Ah, no, es que tú no estás por encima de la media, más bien estás por debajo de la media. Es que tú no sirves para esto, no sirves para lo otro. No son percepciones nuestras. Y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Es tremendo, es verdad que te dicen, cuando alguien te dice que no sirves para una cosa, pero que sirves para otra, ¿cómo te puede inducir, ¿no? Tu vida, tu futuro? Cuando creo que quien únicamente debe de saber para lo que uno sirve o para lo que uno le gusta, somos nosotros mismos, claro. ¿no? Claro que a lo largo, muchas veces, en un primer periodo de la vida, pues haces una cosa, pero después cambias totalmente y haces otra. Claro, yo recuerdo siempre un caso en mi colegio. Uno de los deportes que más se practicaba era el baloncesto. Y esto lo recuerdo siempre porque lo típico que dicen es, un buen basquetbolista solo es aquel que es muy alto. Ese es el prototipo, ¿no? Y yo recuerdo que en los años que yo estaba en el instituto, el mejor basquetbolista que tenía el equipo de mi colegio, que por cierto llegó a ser campeón provincial y luego nacional, era un chico que estaba por debajo del 1,70 m. Yo mido 1,70 m y él era mucho más bajo que yo. Pero ese hombre, cuando cogía ese balón, él volaba al aro. Era una cosa impresionante. Entonces, viendo eso, yo decía, pero ¿cómo es que me dices tú a mí que yo no puedo hacer algo? Claro. Es cuestión de que si me gusta y realmente me lo propongo, yo puedo hacerlo. ¿Pero por qué? Porque esa persona no se encasilló desde el momento en que dijo, mira, yo quiero jugar baloncesto. Él no se planteó, pero no puedo porque soy muy bajo. No. Él dijo, mira, yo quiero jugar baloncesto, lo voy a intentar, yo sé que puedo hacerlo. Y lo hizo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos estamos privando de hacer aquellas cosas que realmente queremos hacer porque nos dicen, mira, es que no sirves para esto, ¿no? Sin siquiera intentarlo, que es lo más triste. Tenemos que entender que la autoestima no puede ser verificada por los demás. Es decir, tú vales porque tú crees que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valoración es de los demás, no es tuya. Y eso es lo que nos está permitiendo o privándonos de hacer las cosas que realmente deseamos. Pero entonces vamos a ver un poco cuáles son las principales características de una persona con baja autoestima. Un poco para ir ya, como decías tú, viendo de qué lado de la balanza estamos o si estamos en el medio, ¿no? Lo primero es que son personas que tienden a ser indecisas, tienen dificultades para tomar decisiones, tienen miedo exagerado a equivocarse, solo toman una decisión cuando están completamente seguros de que van a obtener resultados al 100%. Piensan que no pueden, que no saben nada y que no lo van a conseguir. No valoran sus talentos ni sus posibilidades. Ven sus talentos pequeños, en cambio los de los demás los ven grandes, incluso tienden a exagerar los talentos de los demás. Tienen miedo a lo nuevo y por ende evitan los riesgos. Son muy ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que le den angustia y temor, es decir, se quedan en lo conocido. Son personas que tienden a ser muy pasivas y evitan a tomar la iniciativa. Son personas aisladas, tímidas y casi no tienen amigos o tienen muy pocos amigos. No les gusta compartir con otras personas sus sentimientos. Evitan participar en las actividades con otras personas. Temen hablar con otras personas de cualquier tema. ¿Por qué? Porque se sienten continuamente evaluados. Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. Se dan por vencidas antes de realizar o iniciar cualquier actividad. No están satisfechos consigo mismas, no conocen sus emociones y por ende no saben expresarlas. Manejan muchos sentimientos también de culpa cuando algo sale mal. Se alegran también ante los errores de otros porque así ellos se sienten mejor que los otros. No se preocupan tampoco por su estado de salud, tienden a ser pesimistas, creen que todo les saldrá mal antes incluso de haberlo intentado. Son personas también que siempre tienden a buscar líderes para hacer las cosas. Creen que son personas poco interesantes, que causan mala impresión en los demás, que no controlan su vida.
no les gusta esforzarse porque no creen en su capacidad y les cuesta entonces realizar sus metas. Y es impresionante cuando tú tratas con una persona con estas características, una persona con baja autoestima, sobre todo esa incapacidad de ellos actuar por la mala percepción que tienen de sí mismos. Por ejemplo, conocí una chica de bachillerato que tiene dificultad para hacer amigos. Y entonces conversando yo le decía, pero mira, has conocido nuevas personas en tu clase, pero ¿ya les has hablado? No, bueno, no profundizan. Es decir, solo lo típico. Llegas, saludas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero mira, ¿y en los recreos? No, en los recreos yo estoy con las 2 de siempre. Pero, ¿y por qué si tienes nuevas personas por conocer no te das esa oportunidad? Porque puedes conocerlo, puedes decirle, oye, mira, de este tema que estamos viendo en el cole, ¿me puedes ayudar? No, lo que pasa es que yo tengo miedo a que me rechacen y me dejen. Entonces ella prefiere quedarse con esas 2 conocidas de toda la vida que incluso plantearse la posibilidad de ir más allá y conocer nuevas personas, que lo más probable es que puedan llegar a ser sus amigos por el miedo a no encajar y que entonces las personas la rechacen y la dejen. La seguridad la comodidad que te da el no hacer cosas distintas, ¿no? Que yo creo que eso se entronca también con lo que sufren las personas que son distintas, no distintas por color, por raza, sino distintas porque piensan de modo distinto. Pero dijiste una cosa en todas las características que yo creo que, bueno, que en eso muchas veces todos hemos pecado un poco, que es el miedo a equivocarse. Y esta crisis, por ejemplo, nos ha enseñado que no, a lo mejor mucha gente no te equivocaste en lo que estabas haciendo tú. Ahora nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Después de que vemos tanto chorizo y tanta morcilla que nos llevaron a esto. Pero al principio ha habido muchísima gente que la autoestima le bajó muchísimo por es que me equivoqué. Uh-huh. Qué importante es en la autoestima ese miedo a la equivocación. Pues ya no es miedo a la comodidad, sino que te limita como un poco, ¿no? Porque claro, es que además si lo haces, estás como loco. Claro, el problema es que ahí estamos confundiendo la equivocación, la posible equivocación, que ya habría que ver, como bien dices tú, si realmente ha sido una equivocación o no, porque generalmente no son equivocaciones, sino que nosotros asumimos que nos hemos equivocado. Pero ahí tenemos que ver cómo asumimos esa equivocación, porque nosotros podríamos decir, mira, he cometido un error, es decir, entre paréntesis, una para aprender. Exacto. Pero eso no quiere decir que yo por eso soy peor persona, soy malo. No tengo que sentirme culpable por ese error. Es decir, yo no condiciono mi valor a esa acción que yo hice. El problema es que decimos, he cometido un error, por ende, soy malo, me he equivocado, no sirvo. Y ahí comienza el autoflagelamiento, ¿no? Claro, y no cogemos quizás lo mejor, lo único bueno que tiene la equivocación, lo que potencialmente puede ser una equivocación, que es el aprender. Claro. Porque siempre te enseña, ¿no? Claro, todos los errores que nosotros cometemos siempre son para ganar. Desde el punto de vista de una actitud positiva, una persona con alta autoestima reconoce su error y dice, mira, a ver qué puedo yo sacar de esto. Pues de esto puedo sacar que la próxima vez, en vez de hacerlo de esta manera, lo haré de otra. De hecho, llámense músicos, llámense atletas, grandes deportistas, todos ellos han pasado por miles de errores antes de llegar a su fin último, antes de hacerlo a la perfección. Oye, yo siempre me fijo en los partidos de fútbol, cuando termina, esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, porque también lo hacen, pero yo creo que es de otra manera, ¿no? Lo veo mucho mejor, esto lo veo mucho mejor en los futbolistas, que es que cuando termina un partido, el que ha perdido, siempre le encuentran, pero además no uno, todos, desde el entrenador siempre encuentran una parte buena a pesar de un mal resultado. Y siempre digo, qué autoestima más maravillosa. Debe ser un trabajo que los psicólogos hacen con ellos, o bueno, sus entrenadores personales, porque, claro, siempre encuentran lo positivo, nunca miran lo negativo. Claro, y esa es una manera que les garantiza a ellos ir alcanzando el éxito. De hecho, siguiendo con el tema del fútbol, si nos ponemos a analizar qué ocurrió en la Copa del Mundo, en el Mundial, sí,
¿Qué ocurrió con el equipo de España? Y que luego también ocurrió con el equipo de Brasil, que eran los grandes favoritos, es que una vez comenzaron a perder, ellos habían condicionado su valor a los resultados. No se daban cuenta que tenían un equipazo, que eran jugadores, vamos, los mejores del mundo. Y entonces condicionaron su valor a la puntuación, al resultado final. Y como se dieron cuenta que comenzaron a perder, es que la moral se les vino abajo a todos. Es que ahí las caras eran como de un funeral. Entonces tú decías, mira, es que ya pierden sí o sí, claro, porque están completamente desmoralizados. Y al mensaje que te transmitían, porque sí, ni ellos mismos ya se creían que podían ganar. Exacto, entonces ese es el problema. Sin embargo, estos equipos que tú ves que, mira, por ejemplo, antes que comenzara justamente el Mundial, Panamá, que es un equipo que, hombre, estuvimos a puntito de entrar al Mundial, pero no llegamos, pero un equipo que tiene muy pocos años. Panamá tuvo un juego amistoso con Brasil, imagínate, Panamá jugando con Brasil, eso era una cosa flipante. Pero los panameños salieron tan orgullosos, por supuesto no ganaron, pero salieron tan contentos, tan orgullosos de haber hecho un juego con Brasil, que vamos, eso para ellos fue una victoria. Claro. Entonces claro, todo depende de la actitud, del cristal con el que estemos mirando las cosas. Sí, Campoamor lo dijo hace mucho tiempo y la verdad que es que no se equivocó para nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectar que si tenemos baja autoestima? Hay veces que nuestras actitudes nos dan como pequeños tips, ¿no? Vamos a analizar algunos comportamientos típicos de personas con baja autoestima. Por ejemplo, rechazas los cumplidos que recibes con frases como, oh no, no es nada, en realidad yo no soy inteligente, simplemente es que tengo buena suerte. Una persona te hace un cumplido y tú como que lo evades, no, realmente no es mérito mío. Inventas excusas para explicar por qué te ves bien físicamente, como por ejemplo, no, es que es gracias a mi peluquera, porque ella es capaz de hacer magia, ¿no? Y ahí le estás dando todo el crédito de tu belleza a la peluquera, te lo estás quitando a ti, ¿no? Le das el crédito a los demás cuando en realidad tú eres quien te lo merece. Por ejemplo, has terminado un proyecto, un trabajo, te han felicitado por ello y tú dices, no, Mario hizo todo el trabajo, yo solo lo supervisé. O puede ser también, gracias a Miguel, porque sin él yo no habría hecho nada, ¿no? Sí, pero ten en cuenta, yo por ejemplo, que soy una persona que hago mucho eso, a veces lo haces por educación, ¿eh? Porque hay un cierto tipo de educación que fue muy minante de la autoestima, que te enseñaba que no puedes ir por la vida porque se te creía pegada de ti mismo, que era lo que hablabas tú al principio, que yo me sonreía. Es decir, una persona que, bueno, pues recoge algo bueno, una crítica buena, es como si fueras muy egoísta, muy pegada de ti mismo, un poco... Claro, falta de modestia, se puede tachar de falta de modestia. Entonces la educación, sobre todo en las mujeres, pues había ciertas educaciones en que no estaba bien visto que tú te lleves las flores y oye, pues mira qué buena soy. Pero claro, ahí podemos enfocarlo de otra manera, podríamos decir, sí, realmente me he esforzado mucho, pero bueno, no podemos olvidar a Mario. Claro, y sobre todo valorar a las personas que tienes alrededor. Claro, pero entonces ahí te has valorado tú mismo, igual no has olvidado de valorar a aquellas personas que te han colaborado. Lo que Bien. no puedes hacer es saber que tú has trabajado, que tú has puesto empeño y decir, no, todo el mérito es del otro, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa contigo? Reconocer tu valía sin olvidar la de los demás. Claro, esa sería la actitud sana, correcta, ¿no? Luego también usar referencias a otras personas cuando hablas, como por ejemplo, mi marido dice tal cosa, o a mi madre le parece esto, ¿no? Como que no puedes hablar desde el yo, siempre es, pues no. No estás segura de ti mismo. Claro. ¿no? Claro. Apoyas también tus opiniones en los demás con frases como, eso fue lo que dije, ¿no es cierto? ¿No? Siempre sustentándote en que los demás reivindiquen lo que tú acabas de decir. Oye, yo por ejemplo en los discursos a veces me fijo que es que hay gente, no solamente, vuelvo otra vez, no meeting, ¿no? Sino en cantidad de discursos, de presentaciones, de gente que recurre mucho a citas de los demás. Y me aburre mucho, porque una cita de cualquiera, entras en internet, la buscas, ¿no? Citas sobre autoestima, y te salen 25.000 y las dices. Claro. Esa gente que no dice porque si estoy escuchando una conferencia tuya, no quiero oír citas de los demás, quiero oír tu manera de pensar. Claro, sin embargo, estas personas en ese momento están pensando que esas otras personas a las que citan tienen cosas más inteligentes, más interesantes que decir respecto al tema que tú mismo. Efectivamente. Luego, te niegas a pedir algo que te gusta, no porque piensas que no te lo puedes permitir, o sea, no por tema económico, sino porque piensas que no te lo mereces.
Ahí ya tienes como que ahondar bastante en el conocimiento de ti mismo para darte cuenta, ok, ¿por qué me estoy privando de esto? ¿Realmente es porque no me lo puedo permitir o es porque en el fondo siento que no me lo merezco? ¿Qué dices? ¿Hay gente que puede negarse algo pudiendo disfrutarlo? Sí. Pero eso es flagelarse, ¿no? Pues sí, baja autoestima. Luego, cuando usas y permites que los demás usen motes peyorativos contra ti, estamos demostrando falta de autoestima. Es decir, una persona que me diga, oye, Tolai, ven aquí, y tú se lo permitas, ¿no? O cuando tú mismo dices, no, lo que pasa es que como yo soy un Tolai, ¿no? Oye, me acabo de dar cuenta en lo anterior, Sí. que por ejemplo las mujeres tenemos, lee el punto anterior que fue cuando dije no te lo puedes permitir y no lo disfrutas. Evitar darte gustos, como por ejemplo flores, ropa nueva o lo que sea, porque piensas que es un despilfarro, porque a pesar de que te lo puedes permitir, sientes que no te lo mereces. Es que, por ejemplo, las mujeres se comete mucho ese error, a lo mejor que quedas con una amiga, tienes niños pequeños, estás una hora y estás continuamente como, la verdad, que estuvieras haciendo algo malo. Sí, estás pero no estás, Exacto. porque en el fondo sientes que no te lo mereces. Se me ocurrió ahora, ¿no? O incluso, enfocándonos en este mismo tema que has abordado con las madres y los niños, puede ser también, imagínate que tú vayas a una tienda, ves un vestido maravilloso que te encanta, te lo puedes comprar, porque realmente te lo puedes comprar, no es un problema de economía, pero dices, ¿cómo voy a estarme yo comprando Y le compras para los niños. si tengo yo que realmente vestir a los niños? Porque total, yo ya tengo ropa, ellos están creciendo y ya te vas justificando y sales con una bolsa llena de ropa para los niños y para ti, nada. Porque además así eres como muy buena. Claro. Luego también, cuando alguien te dice que te ves muy bien, la frase que se te viene a la mente, aunque no lo manifiestes así, es, este está tratando de hacerme sentir bien, ¿no? Lo típico de, oye, estás muy guapo, estás más delgada. Este está tratando de... ¿no? Qué pena. Y cuando alguien acepta salir contigo, tú sientes que lo hace por caridad. Analicemos también ese sentimiento. Que te invitan a salir. Es que este sabe que estoy sola. O mira tú, yo que soy tan poco interesante, pero este me invita, claro, porque es que siempre me ve sola, me ve que no tengo amigos, lo hace por caridad. Me parece tremendo que la gente joven, yo como estoy rodeada de la gente joven que tengo alrededor, tiene todo una autoestima altísima, que además me encanta porque me parece que eso es un dato de su seguridad en sí mismos, Claro. ¿no? Pero me parece tremendo que una persona joven tenga la autoestima baja, porque es que lo va a machacar continuamente y el resto de su vida va a estar machacado hasta que se dé cuenta, pero claro, tardará muchos años y habrá un montón de años que no disfrute. Ahí hay un círculo vicioso que se está dando, y tú bien lo mencionabas, y es lo que vamos a seguir abordando a continuación, bien lo mencionabas al principio, es aquellas personas que tienen una autoestima exagerada, que entienden por autoestima aquello que no es, y caen en el narcisismo, donde yo soy lo mejor de lo mejor, tú me tienes que servir porque no hay nadie mejor que yo. Esas personas están abusando de aquellas personas que tienen un carácter más pasivo, que permiten que le minen la autoestima. Y que permiten el acoso psicológico. Claro, entonces, al final. lamentablemente, entre nuestra juventud se está dando mucho el bullying, muchísimo. Y ya estamos viendo casos, incluso aquí en España, comenzó en Estados Unidos, pero ya se está viendo casos aquí en España de chicos que se han suicidado por el bullying, chicos que han tenido que mudarse porque no aguantan el acoso, chicos que se han visto en situaciones psicológicas devastadoras porque un grupo de chicos en su colegio los molestaba, los golpeaba, posteaban mensajes en las redes sociales en contra de ellos. Bueno, de hecho, ayer, si mi memoria no me falla, vi en el noticiero que sucedió un caso con 2 chicos fuera de un colegio en la península, porque uno de los chicos era gay y entonces los otros chicos los fueron a atacar y los golpearon, y la chica que lo acompañaba recibió un golpe tan fuerte en la cabeza que quedó inconsciente. A esos puntos estamos llegando. Entonces, claro, una persona así, que está siendo víctima de estos acosos, obviamente está recibiendo un mensaje de tú no sirves para nada. Y si no tiene ese carácter fuerte, esa autoestima fuerte que viene forjada de casa, de la infancia, estábamos pensando los dos lo mismo, de los primeros años de vida, ese chico, esa chica no aguantan esa situación.
Y entonces cada vez van volviéndose niños y niñas invisibles. Y yo estoy asustada, Charo, porque me he topado, ya no nos vayamos a la península, me he topado estas últimas semanas con casos bochornosos, que me ha tocado presenciarlo, sin querer, pero de chicos que se enfrentan a los profesores, casi a punto de agarrarse a golpes, de padres y madres de familia que van a hacer reclamos al colegio, pero perdiendo completamente los papeles, de una manera completamente violenta, gritando, amenazando, cuando lo más chistoso del caso es que al final, si tú ves, ellos ni siquiera tenían la razón. Y aún así, ellos sienten como que tienen tanto derecho, yo soy quien tiene la razón, tú estás equivocado, que se pierden completamente los papeles, no hay comunicación asertiva de ningún tipo, y entonces estamos perdiendo ahí el rumbo de lo que es realmente autoafirmarse, amarse a sí mismo y hacerse respetar, y ya lo que es un libertinaje y ¿sabes? Un tergiversar de las cosas. Y la mala educación, que de ahí vienen muchas cosas. Nosotros este tema lo tocamos muchísimo, pero muchísimo, con Cristina Ginoria, la psicóloga, la presidenta de Gara, semana sí, semana no. Claro. Porque es que el problema no está en eso, es que yo personalmente me lo encuentro en la calle, en la playa, en un supermercado, en cantidad de... te vas encontrando de estas situaciones que te dejan un poco, te hacen reflexionar, pero mucho, mucho, porque además estas situaciones se convierten en cotidianas y se les da normalidad, que es lo peor de todo. Y no nos estamos dando cuenta que los únicos perjudicados somos nosotros mismos. ¿Por qué? Imagínense en el caso este que les comentaba, de un padre que va supuestamente a pelear por sus derechos, aunque realmente yo vi la situación y no llevaba la razón, iba a pelear porque no dejaban que el niño entrara en el colegio sin pasar por secretaría porque había llegado tarde, cosa que a mí me parece bien, son las normas. Además, yo creo que no es cuestión de ir a pelear, sino ir a interesarse a ver lo que pasó. Pues, y a partir de ahí reclamo lo que sea, pero no tengo falta de subir la voz ni de dar mal ejemplo. Pero fue todo lo contrario, fue una actitud completa de reclamo, de sí, no voy a poner una denuncia, pero una actitud, ¿sabes?, completamente fuera de las casillas. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores que supuestamente deben estar colaborando con la educación de nuestros hijos, tienen miedo de ayudarnos en la educación de nuestros hijos porque están viendo que los padres, en vez de apoyarlos, lo que debería hacer, están yendo contra ellos, ¿no? Entonces, ni nosotros le estamos dando una educación a nuestros hijos, una educación asertiva, una educación donde se valore la autoestima y se respeta a los demás. Y se puede reivindicar cualquier hecho, pero siempre dentro de las normas de educación. Ni estamos permitiendo que el colegio lo haga, porque es que sencillamente a la más mínima que haga el colegio los atacamos también, con razón o sin razón, pero los estamos atacando igual, ¿no? Entonces, al final, ¿quiénes somos los perjudicados? Nosotros mismos, porque nuestros hijos son los que van a tener problemas en el futuro. Sobre todo los niños, sí, porque eso... bueno, son esponjitas que además lo ven todo y se enteran de todo, ¿eh? Claro. Entonces, vamos a entrar ahora con este tema introductorio a pasar de la baja autoestima a esa falsa autoestima de la que estamos hablando. El amor propio, el amarse a sí mismo, implica aceptarte a ti mismo reconociéndote como un ser humano valioso y porque así lo decide uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor propio es una plenitud, es una visión de que en nuestra vida todo marcha bien y va por ende de la mano del positivismo. Estamos afirmando con esto que la verdadera autoestima es amarse a sí mismo por el simple hecho de existir, por ser un ser humano. Esto es todo lo que necesitamos para amarnos realmente, a nosotros mismos y de manera incondicional. Pero muchas veces estamos confundiendo este concepto y tendemos a forjar nuestra autoestima teniendo como punto de partida la comparación con los demás. Aquello que te decía el basquetbolista, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo unos conocimientos, unas cualidades, unas posesiones, unas capacidades y las comparo con el estándar, las comparo con los demás. Y en la medida en que yo sea igual o mejor a los demás, en la medida en que alcance o supere esa media, en esa medida me siento con autoestima, me valoro. Sin embargo, esta autoestima es falsa. ¿Y por qué esta autoestima es falsa? Primero, porque estas características y cualidades
por las cuales nosotros nos estamos midiendo son perecederas y las podemos perder en cualquier momento. Por ejemplo, imaginémonos el caso de un pianista donde él se valora por el hecho de lo magnífico que él toca el piano. Imagínate que luego le da una artritis, un problema en los huesos o tiene algún problema en las manos y no puede tocar más el piano. ¿Qué quiere decir? ¿Que esa persona ya no vale? No, ella sigue valiendo igual, porque vale por el simple hecho de existir. Y luego también lo que pasa es que al basar nuestro amor propio en estas características y cualidades, estamos condicionando nuestro amor a estas características y este amor no es incondicional. Es decir, nosotros estamos diciendo, sí, yo me he equivocado, mi negocio no ha ido bien porque he tomado malas estrategias y por ende yo me he equivocado y no sirvo, eso realmente no es amor incondicional. Yo he condicionado mi amor, mi valoración al resultado de mi negocio, volviendo al ejemplo que habíamos dado anteriormente. Y tenemos que partir de la base de que el amor verdadero es incondicional, tanto para los otros como para nosotros mismos. Si yo estoy midiendo si me amo o no me amo en relación a si me va bien o no me va bien, no estoy siendo incondicional conmigo mismo. Entonces eso no es autoestima, eso es una falsa autoestima. La verdadera y sana autoestima, lo que importa es que tú existes y que eres un ser humano, y eso es todo lo que necesitas para valorarte. Tu propio valor es un hecho en sí y no tiene nada que ver entonces con el comportamiento ni con tus sentimientos. Y aquí hay que destacar también importante la diferencia entre autoestima y narcisismo, o aquellas personas que decimos, esos súper egocéntricos que tienen que ver solo consigo mismo y tal. Como hemos dicho, la verdadera autoestima implica tener una imagen positiva de uno mismo, pero esta imagen es real, es decir, uno sabe que no es perfecto, que no es completo, pero a la vez sabe que nuestra valía no depende de eso, que podemos equivocarnos en nuestras acciones y aún así seguimos siendo valiosos. Por su parte, la patología narcisista conlleva una distorsión entre la imagen que cree ser y la realidad que es. Es decir, es un desorden mental por medio del cual el individuo sufre de un complejo de superioridad, de arrogancia y prepotencia. ¿Para qué? Para sentirse más importante que las demás personas que lo rodean. Es decir, una persona narcisista es una persona que se cree perfecta y superior. Y una persona con una autoestima real, con una autoestima sana, sabe que no es perfecto, pero no importa ser perfecto para poder amarse. Se ama porque simplemente es él y existe. Me encanta. Yo creo que tu mensaje hoy ha tenido que calar, pero mucho, mucho. Eso espero. Larisa, antes de terminar, que nos quedan 4 minutitos, sí. Decir que estas camisetas que traes tú me parecen preciosas, con tu marca, o tu logotipo, el logotipo de tu marca, porque sí. Larisa tiene una marca, y yo creo que es de las primeras cosas que uno tiene que reconocer, es importantísimo, tener una marca no significa, pues estar vendiendo algo, pero en el fondo, de autoestima hablamos hoy, nos estamos vendiendo continuamente, claro. ¿No? Y me parece, me encanta el color, que además es un color muy femenino, y después el logotipo, que es precioso, esta idea tuya de hacerte camisetas con tu marca. Bueno, es que yo estudié marketing, no nos olvidemos de eso. Sí. Pero mira, encanta. Siempre que alguien me habla de mi logo, siempre yo lo digo. El mérito del logo, que es precioso y que a mí me encanta y que a todo el mundo le canta, no es mío, es de un gran amigo mío, que aparte no me cobró un céntimo por hacerlo, fue un regalo que él me hizo basados en las ideas que yo le di, y es mi gran amigo Jacobo Lalanda, que yo lo adoro porque es un ser increíble, muy prestativo, y gracias a él yo tengo este logo maravilloso. Y Charo, antes de irme, quiero que recordemos la actividad de mañana. Bueno, yo le iba a recordar total. A las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, en la Biblioteca Municipal. Vamos a estar ahí, Cristina y yo, como siempre, con los títeres, con el teatro de títeres, con las manualidades, con los cuentitos maravillosos, y destacando que es para celebrar el Día de la Biblioteca, que es mañana.
Sí, porque a uno le gustaría, a mí me gustaría ser niño porque es distinto en un cuentacuentos siendo niño que siendo adulto. Claro. Siendo adulto uno ya no, como nos dicen tantos cuentos, al cabo del día está uno un poco cansado de cuentos. Los niños cuando uno escucha, de chico escuchas de otra manera, pero el día de la biblioteca es para todos. Y aquí tenemos una biblioteca municipal humilde, pero que tiene muchísimas actividades, Sí. muchísimas ganas de hacer cosas y muchísimas ganas de compartir. Y que tiene a una bibliotecaria maravillosa, Ana Trujillo es otra cosa. que vamos, solo con la atención que nos da al llegar ahí, ya dan ganas de ir a la biblioteca. Ya esta mañana estaba llamando para ver si me estaba todo. Es, vamos, eficiente total. Y además ama Sí. los libros. Y está siempre pendiente de todos los detalles. Es una pena que si tú me estás escuchando y no hayas entrado nunca en la biblioteca municipal. Y entrando en el tema de coaching, la biblioteca municipal, a diferencia de otras, tiene muchísimos libros de autoayuda, tiene una sección inmensa y de libros buenísimos. Y hay muchas personas que ni siquiera han entrado para verlos. Entonces, aquellas personas que se están interesando en esta sección, vayan a la biblioteca y busquen esos libros, porque hay libros maravillosos ahí. Claro, ojéalos, tócalos. A mí me gusta, bueno, cuando tengo tiempo, que tengo poco, pero las veces que paso por a lo mejor otra cosa y tengo que estar un ratito, ir a las estanterías y coger los libros y abrirlos, que no tienes sin prisa, no sé, creo que, y coger un libro y llevártelo a casa. Si, oye, tienes periodos, lo vuelves a decir, Sí. mira, he leído la mitad, pues vuelves Sí, a lo decirlo y renuevas, sí. lo vas renovando. No sé, me parece tan importante, porque no se necesitan grandes edificios, grandes estanterías, para tener algo muy cercano a ti. Larisa de las Casas, estamos con ella mañana, no dejéis de llevar a los niños y a las niñas, y nosotros el jueves. Gracias por este regalo. Gracias de a sección. ti y gracias a todos ustedes. Every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Juan Ramón Pérez Ramos en el control técnico. Ay, es que estaba así, estaba escuchando fíjate, estaba escuchando la letra, porque feliz en castellano es muy bonito, pero el happy, no sé, tiene algo. Juan Ramón Pérez Ramos en el control técnico, Charo Piñero en locución. Vaya día reflexivo, pero mañana es viernes, Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came into. Estás en la sintonía de Radio Ipalán. Estás en la sintonía de la emisora municipal de San Sebastián de la Gomera.